Buenos días. Bueno, como les habíamos dicho en el video anterior, acá les vamos a presentar en este otro video al tema ángulo entre curvas. Para entender un poco mejor a qué vamos a llamar ángulo entre curvas, vamos a ver el siguiente gráfico. Seguramente ustedes estarán imaginando que los únicos ángulos que siempre han hallado es entre rectas, porque los lados de los ángulos son semirrectas. Por lo tanto, fíjense que yo acá tengo dos curvas que son F la verde y G la roja. El ángulo entre dos curvas no es el ángulo que determinan las curvas, porque los lados no son rectos. Entonces, vamos a identificar un poco las cosas. Tenemos una función f de x en verde, una función g de x en rojo. Ambas funciones se cortan en un punto P de coordenadas x sub 0 e y sub 0. Hasta acá, todo bien. Ahora, en este caso, la recta verdecita es la recta tangente a la curva f que pasa por P y que forma un ángulo alfa con el semieje OX. Y esta recta que está en rosa es la recta tangente a G de X en el punto P que forma un ángulo beta con el semieje OX. ¿A qué vamos a llamar ángulo entre estas dos curvas? Vamos a llamar ángulo entre f y g de x, o entre f de x y g de x, al ángulo θ que forman las rectas tangentes a las curvas en el punto P, en el punto de intersección entre ellas. Entonces vamos a la diapositiva que sigue para definir ángulo entre curvas. Primero, se pide que sean f de x y g de x, dos funciones cuyas gráficas se corten en un punto P de coordenadas x sub 0 y y sub 0, y además que sean derivables en dicho punto. Se define ángulo entre dos curvas al ángulo θ determinado por las rectas tangentes a las curvas en el punto de intersección, que es lo que estuvimos viendo recién. Quiero aclarar que el ángulo que forman las dos rectas, hay dos, hay un ángulo agudo y el otro obtuso, salvo que sean perpendiculares. Nosotros vamos a considerar al ángulo agudo que forman las rectas tangentes en el punto de intersección. Y vamos a aclarar acá algunas cosas de notación. Bueno, vamos a llamar θ al ángulo entre las rectas tangentes. Θ, este ángulo que forma las rectas tangentes, es la resta entre el ángulo alfa y el ángulo beta. Después, que la derivada de la función f en el punto de abscisa x sub 0, que es el que nos da la pendiente de la recta tangente a f de x en el punto P, es también la tangente trigonométrica del ángulo que forma esa recta tangente con el semieje OX. Por lo tanto, es la tangente de alfa. Lo mismo con G. La derivada de G en el punto de abscisa x sub 0 nos da la pendiente de la recta tangente a G de X en el punto P, o lo que es lo mismo, la tangente trigonométrica del ángulo que forma esa recta tangente con el semieje OX, o sea, la tangente de B. Ya habiendo visto estas cosas, vamos a ver ahora cómo vamos a deducir una fórmula para hallar este ángulo θ, el ángulo entre las dos curvas. Para encontrar una fórmula para calcular θ, vamos a usar la siguiente relación trigonométrica. Es una relación que quizás algunos la conocen, otras no, la obtienen seguro en la hojita de fórmulas, que es la tangente de la diferencia entre dos ángulos, que es igual a la tangente del primero menos la tangente del segundo sobre 1 más el producto de las tangentes del primero por el segundo. Después voy a dejar acá todas las deducciones y notaciones que hicimos en la diapositiva anterior, para ahora sí empezar a hacer la deducción. Empezamos
deduciendo o escribiendo la tangente del ángulo tita. Tita es el ángulo que tenemos que nosotros encontrar. Como tita es la diferencia entre alfa y beta, tangente de tita lo podemos poner como la tangente de la diferencia entre alfa y beta. Y acá tengo la tangente de la diferencia entre dos ángulos. Por lo tanto, voy a aplicar esta fórmula, que en este caso sería tangente del primero, que es alfa, menos tangente del segundo, que es beta, sobre 1 más la tangente de alfa por la tangente de beta. Ahora bien, acá tenemos todo en función de tangente de alfa y tangente de beta. Pero como vimos en la diapositiva anterior, la tangente de alfa es la derivada de la función f en x0, y la tangente de beta es la derivada de la función g en x0. Por lo tanto, reemplazando en esta fórmula, nos queda que la tangente de tita es la derivada de f en x0 menos la derivada de g en x0 sobre 1 más el producto de las derivadas de f y g en x sub 0. Bien, ¿qué es lo que pasa? Esta formulita que está acá nos va a dar un número. Este número puede ser positivo o negativo. Como nosotros vamos a querer el ángulo agudo que forman las rectas tangentes, vamos a obligar a que esto sea positivo, para que me dé un ángulo entre 0 y 90 grados. Por lo tanto, para obtener el ángulo agudo, la fórmula que usaremos es esta. Encerraremos ese segundo miembro en barras de valor absoluto. Y así nos aseguramos que nos da un valor positivo. Por lo tanto, esta es la fórmula que nosotros vamos a aplicar, pero ojo, hay que tener en cuenta que el denominador la podemos usar siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. O lo que es lo mismo, siempre y cuando el producto de las derivadas en el punto sea distinto de menos 1. Dicho de otra manera, el producto de las pendientes de las rectas tangentes a las curvas f y g sea distinta de menos 1. Después vamos a ver qué sucede en el caso que den igual a menos 1. Bien, teniendo ya la fórmula, vamos al paso siguiente, que son algunas observaciones que vamos a hacer. Acá tengo la fórmula y en las observaciones son algunas cositas que pueden suceder. Primero, puede suceder que tanto la derivada de f como la derivada de g en el punto de abscisa x sub 0 sean iguales. Si son iguales, todo esto es igual a esto, me va a dar 0. Me queda tangente de tita igual a 0. Lo que implica que el ángulo que forman las rectas es un ángulo de 0 grados. Y fíjense, ¿qué me están diciendo? Las pendientes de las rectas tangentes son iguales en el punto de intersección. Quiere decir que las rectas son coincidentes en este caso. Y si las rectas son coincidentes, obviamente, si uno lo visualiza, forman un ángulo de 0 grados. Ahora, ¿qué puede pasar? Lo que les dije recién. Puede ser que cuando encontremos la derivada de f y la derivada de g en el punto x sub 0, el producto de ellos dé menos 1. ¿Qué pasaría entonces? Se anularía todo el denominador, y en ese caso la tangente no estaría definida. ¿Y para qué valor de ángulo agudo la tangente no está definida? No está definida para un ángulo tita de 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el ángulo que forman las rectas tangentes, o el ángulo entre las curvas, es de 90 grados, y en este caso las rectas tangentes a la curva son perpendiculares. Y puede suceder también un tercer motivo. A ver, que alguna de las funciones no sea derivable, ¿tá? No se puede usar la fórmula, pues sus derivadas laterales tienden a infinito, cosa que hemos repasado en el video anterior. En este caso,
En caso de existir recta tangente, recuerden que había un solo caso, esa recta tangente sería vertical. Por lo tanto, si una de las rectas tangentes a las curvas es vertical, el ángulo entre las curvas no lo pueden calcular mediante esta fórmula, sino que lo harían como θ igual a 90 grados, que es la recta vertical, menos el ángulo que forma la otra recta tangente. Bueno, veamos ahora entonces, después que hicimos todas las observaciones y que vimos las fórmulas, un ejercicio. Este ejercicio que voy a hacer está en la guía. Acá está puesto, es el ejercicio 25, inciso A de la guía. Y tenemos que hallar el o los ángulos entre las curvas. Esto es una curva y esta es otra curva. No es una curva en coordenadas paramétricas, no, está puesta la llave para indicar solamente que son las dos curvas. A ver, esta curva, si ustedes se acuerdan del ingreso, esta curva, representa a una parábola pero acostada. ¿Ah? Y esta otra curva representa a una circunferencia con centro en 0, 0 y radio raíz cuadrada de 13. Por lo tanto, si nosotros probablemente querramos hacer un dibujito, tenemos una circunferencia y tenemos una parábola acostada. Entonces, quizás esa parábola no la corte o la corte en un punto porque sea tangente a la circunferencia o la corte en dos puntos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para hallar el ángulo entre estas curvas? Primer paso, hallar los puntos los puntos de intersección entre estas dos curvas. ¿Cómo se hallan los puntos de intersección entre las dos curvas? Igualando o sustituyendo una en la otra. En este caso es bastante fácil porque en la primera curva tenemos que y cuadrado es x más 1, entonces vamos a sustituir en la segunda a y cuadrado por x más 1. Entonces, si hacemos sustitución nos quedaría x cuadrado más, en vez de y cuadrado ponemos x más 1 igual a 13. Pasando el 13 restando, nos queda que x cuadrado más x menos 12 es igual a 0, donde las soluciones de esta ecuación de segundo grado son 3 y menos 4. Dos valores de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar el primer valor que nos dio x. Si consideramos que x vale 3, para encontrar los valores de y, vamos a reemplazar en la primera ecuación, que es la más sencilla. Reemplazando en la primera ecuación nos quedaría 3 más 1 igual a 4. Por lo tanto, si y cuadrado es igual a 4, obtenemos que puede haber dos valores para y. 2 y menos 2. O sea, para un solo valor de x, dos valores de y. Por lo tanto, tenemos dos puntos en este caso. El 3, 2 y el 3 menos 2. Ahora vamos a considerar el otro valor que nos dio, que es menos 4, para buscar los valores de y correspondientes. Resulta que reemplazando en la primera ecuación, o en la segunda, es exactamente lo mismo, por menos 4 nos queda que y al cuadrado es igual a menos 3. Y en este caso lo descartamos porque no hay ningún número real que elevado al cuadrado de menos 3. Por lo tanto, el único valor de x que nos quedó es 3, y para cada uno de esos valores de x obtuvimos un valor de y. Quiere decir que los dos puntos de intersección en donde se cortan esta circunferencia con esta parábola son el punto 3, 2, al que vamos a llamar punto 1, y el 3 menos 2, al que vamos a llamar punto 2. Bien, el primer paso ya está hecho. Estas dos curvas se cortan en dos puntos, que son estos dos, punto 1 y punto 2. ¿Cuál es entonces el próximo paso? El próximo paso va a ser hallar las derivadas de dichas curvas. Acá tengo el cálculo de derivadas, acá tengo las curvas, las puse de nuevo acá, para que vean bien por qué puse esto. Tengo que hacer las derivadas de cada una de las curvas, la derivada de esta curva y la derivada de esta otra.
como no están expresadas en forma explícita, no está la y despejada, porque en ambas está la y elevada al cuadrado, lo que nos conviene es derivar en forma implícita. Entonces, vamos a considerar esta la primera curva y esta la segunda curva. Entonces ponemos un 1. Si yo tengo esta curva, y cuadrado igual a x más 1, que es la primera, entonces, si nosotros queremos derivar en forma implícita, recuerden que y es la variable dependiente, que depende de x, y x es la variable independiente. Por lo tanto, la derivada de y al cuadrado baja el exponente, queda y elevado a la 1, por la derivada de la base, que es y'. Y en este caso, la derivada con respecto a x de x es 1, más la derivada de 1 que es 0, nos da 1. Por lo tanto, despejando y', nos queda que y' es igual a 1 sobre 2i. Esta es la derivada de la primera curva. Vamos a derivar la segunda curva, en forma implícita. Si esta es la segunda curva, entonces, derivando con respecto a x, la derivada de x cuadrado es 2x, más la derivada de y cuadrado, recuerden que y es la variable dependiente, por lo tanto la derivada es 2 baja el 2, queda y, por la derivada de la base que es y', igual a la derivada de 13 que vale 0. Despejando y simplificando, nos queda que la derivada de y es igual a menos x sobre y. Entonces, ya tengo las derivadas de ambas curvas. ¿Qué viene? El tercer paso. El tercer paso es obtener las pendientes de las rectas tangentes. Lo que nosotros vamos a hacerlo es primero en el punto 1 y luego hallar el ángulo que forman las rectas tangentes en ese punto. Para obtener las pendientes, lo único que debo hacer es, en el punto 1 de coordenadas 3, 2, reemplazando en cada una de las derivadas, obtenemos las pendientes. Entonces, en la curva 1, que es la primera, que es la parábola, si reemplazamos la derivada en el punto 1, fíjense que es 1 sobre 2 por y vale 2, 1 sobre 2 por 2 nos da 1/4. Y en la segunda curva, que la derivada es esta, al reemplazarla en el punto 3, 2, recuerden que x vale 3 e y vale 2, nos queda menos 3 medios. Bien, ya tenemos entonces cuánto vale la derivada de la primera curva en el punto 1 y la derivada de la segunda curva. ¿Qué vamos a hacer ahora? Reemplazar en la fórmula. Recuerden la fórmula que tenemos para calcular el ángulo θ. En este caso, reemplazando, nos queda que la tangente de θ es 1/4 menos 3 medios sobre 1 más 1/4 por menos 3 medios. Haciendo toda la cuenta, en valor absoluto, esto nos da 14 quintos. Entonces, a θ lo encontramos como el arco tangente de 14 quintos, y eso nos da un ángulo de aproximadamente 70 grados 20 minutos y 46 segundos. Este ángulo θ es el ángulo que se dice que forman las curvas en el punto de intersección. O sea que es el ángulo que forman las rectas tangentes a las curvas en el punto 3, 2. Ahora, ¿qué habría que hacer? De la misma manera habría que calcular el ángulo de intersección en el punto 2, en el 3 menos 2. Pero eso se lo dejamos a ustedes como ejercicios. Como hay muy poquitos ejercicios de este tema, le hicimos una parte de este ejercicio, a ustedes tienen que hacer la segunda parte. Lo que sí les voy a spoilear un poco es la respuesta de esta segunda parte, porque quiero que vean el gráfico, como siempre nos gusta mostrarlo a nosotros, de la situación. Si observamos la gráfica, vemos, a ver, la que está en rojo es la circunferencia de radio raíz de 13. La curva que está en verde es la parábola. Acá está la circunferencia, la parábola, acostada, como habíamos dicho. Acá están los dos puntos de intersección, fíjense. Abscisa 3, ordenada 2, abscisa 3 y ordenada menos 2.
Nosotros el cálculo lo hicimos en el punto 1. Tenemos la recta tangente a la circunferencia y la recta tangente a la parábola, y el ángulo que nos dio, bueno, esto está hecho en GeoGebra, redondeó un poco el ángulo que nos dio antes, 70 grados 21 minutos. Fíjense que ahora ustedes lo que tienen que hacer es el cálculo en el punto 2. Van a tener que obtener las pendientes de las rectas tangentes a ambas curvas, y fíjense que el ángulo que les va a dar es exactamente igual al ángulo que forman las rectas tangentes en el punto 1. Bien, esto es para que tengan una noción de qué es lo que estuvimos haciendo analíticamente. Simplemente para terminar, una nota. Esta nota es para hacer el ejercicio 26 de la guía de trabajos prácticos, donde el enunciado dice: analiza si las siguientes curvas se intersecan ortogonalmente. Muchas veces nos vienen a preguntar porque no saben qué significa eso. Entonces, por eso les hago esta aclaración. Se dice que dos curvas se cortan ortogonalmente si el ángulo que forman las rectas tangentes en el punto de intersección es un ángulo de 90 grados. Es decir, que las tangentes a las curvas en el punto de intersección son rectas perpendiculares. Dicho esto, creo que ya pueden hacer también el ejercicio 26 y les hago estas aclaraciones. Con este tema, ángulo entre curvas, pueden hacer el ejercicio 25, del cual yo hice ya un pedacito, y el ejercicio 26. Vuelvo a recalcar que por favor miren los videos con las explicaciones de los ejercicios de la práctica. Creo, si no me confundo, que de este tema no hay video porque son muy poquitos. Espero equivocarme, pero me parece que es así. Y bueno, los esperamos entonces para el próximo y último video de esta unidad de derivadas, una unidad bastante larga, que es el tema de diferencial.